Constitución saluda la presencia de todos ustedes. Les da su más cordial bienvenida con motivo de darse cumplimiento en breves instantes a un estricto mandato estatutario. Sesión solemne de incorporación. Con la venia de la Presidencia, vamos a invitar de manera especial, se sirva a pasar al estrado, el distinguido maestro y jurista, ex directivo de esta ilustre orden, maestro universitario, ex superintendente del SUCAMEC, igualmente destacamos, secretario técnico de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. Saludamos con un fuerte aplauso al señor doctor Alberto Valladares Ramírez. Maestro, adelante, por favor. Asiento, por favor. Señoras y señores, nos es grato anunciarles que de manera especial preside esta ceremonia el distinguido jurista, director, jefe de incorporaciones de esta ilustre orden, el doctor Richard Pizarro Escalera, a quien saludamos con un fuerte aplauso. Gracias por su presencia, doctor Richard Pizarro. Con la venia de la Presidencia vamos a proceder a dar lectura a los dispositivos inherentes al ejercicio de la profesión, contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código de Ética Profesional, parte pertinente. El artículo 20 de la Constitución Política del Estado dispone que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. El artículo 284 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la abogacía es una función social al servicio de la justicia y el derecho. Toda persona tiene derecho a ser patrocinada por el abogado de su libre elección. Asimismo, el artículo 285 dispone que el abogado debe estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente. El artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial enumera cuáles son los deberes del abogado patrocinante. 1. Actuar como servidor de la justicia y como colaborador de los magistrados. 2. Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. 3. Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código de Ética Profesional. 4. Guardar el secreto profesional. 5. Actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones y en los escritos que autorice. 6. Desempeñar diligentemente el cargo de defensor de oficio, herencia y ausentes para el que se le haya designado. 7. Instruir y exhortar a sus clientes para que acaten las indicaciones de los magistrados y guarden el debido respeto a los mismos y a todas las personas que intervengan en el proceso. 8. Cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su cliente. 9. Abstenerse de promover la difusión pública de aspectos reservados del proceso aún no resuelto en que intervengan. 10. Consignar en todos los escritos que presenten en un proceso su nombre en caracteres legibles, el número de su registro en el Colegio de Abogados de Lima y su firma en los originales, sin cuyo requisito no se acepte el escrito. 11. Denunciar a las personas que incurran en el delito de ejercicio ilegal de la abogacía. Y 12. Ejercer cuando menos una defensa gratuita al año, según el reporte que realice el respectivo colegio de abogados, de conformidad con lo previsto en el artículo 289 de esta ley orgánica. Nos ponemos de pie. Se invita cordialmente al señor abogado Ayrton Hernán Carretero Saravia. Se sirva a pasar al proscenio para el juramento correspondiente. Mano derecha sobre la Biblia. Adelante. Levante la palma izquierda. El señor director jefe de incorporaciones tomará el juramento de estilo.
Muy buenas tardes. En este momento vamos a dar cumplimiento a un estricto mandato estatutario. Señor abogado Ayrton Hernán Carretero Saravia, juráis por Dios cumplir la Constitución y la ley, observar fielmente las disposiciones del Estatuto del Colegio y cumplir los deberes profesionales con moralidad, honor, lealtad y diligencia para los fines superiores de la justicia. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la orden os premien, si no, os lo demanden. Bienvenido a la orden, mi estimado. Listo, doctor. Las palabras. Usted le va a poner el ¿no? Sí. En este acto protocolar le hacemos la entrega de la medalla institucional para ser impuesta a nuestro nuevo gremiado. ¿Tiene algunas palabras previas hacia él o puede hacer en este momento? Bueno, recibe con bastante emoción, distinción a tu familia y a la sociedad esta medalla. Después seguramente el oficial mayor me permitirá extenderme un poco más después de imponer esta medalla. Y realmente te conozco, sé que eres un profesional competente y vas a dar fuego en esta noble profesión que nosotros tenemos como abogados. Te pongo esta medalla. Aplauso para el doctor Ayrton Hernán Carretero Saravia. Bien, señoras y señores, luego del juramento de estilo y habiéndose incorporado a esta ilustre orden del señor abogado Ayrton Hernán Carretero Saravia, nos es grato ceder el uso de la palabra institucional al distinguido maestro, ex directivo del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Alberto Valladares Ramírez. Adelante, doctor. Buenas tardes ya para todos ustedes. Doctor Pizarro, oficial mayor, presentes. Vuelvo después de mucho tiempo a estas ceremonias en el Colegio de Abogados. Estando como directivo pude incorporar a muchos profesionales del derecho y realmente es importante, doctor Ayrton Carretero, que conozcas un poquito más de lo que significa estar en este lugar. Como bien sabemos y conocemos, el Colegio de Abogados de Lima tiene más de 221 años, casi ya, el 31 de julio se cumplirían 221 años de existencia. Como verán ustedes, es una institución, una de las instituciones más antiguas de la República, porque hay otra que es más antigua incluso, que es la Aduana del Perú, que tiene próxima a cumplir en el mes de octubre 250 años de existencia. Son instituciones sólidas que han precedido a la República. Pero, ¿cómo comienza esta noble actividad que nosotros profesamos? Comienza en el año de 1726 con la Hermandad de los Abogados. Fue la primera reunión de abogados para dar asistencia a quien lo necesitara, y posteriormente por real cédula del rey Carlos V en 1804 es cuando se crea oficialmente el Colegio de Abogados de Lima. Pero es curioso, nosotros trabajamos en la Defensoría del Pueblo y caminando por las calles de Lima, que tanto a mí me gusta, veo una serie de carteles
que evocan el nombre antiguo de la ciudad, de las calles de la ciudad. Y el actual Jirón Cusco, cuadra 4, donde actualmente existe el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Qué lástima que ya no exista, porque fue la casa del regente, del Cabildo de Lima, aquel que impartía justicia en la época colonial. Y en ese lugar se reunió la primera junta directiva del Colegio de Abogados de Lima, presidida por José Antonio de Oquendo, que fue su primer decano, y también estaba presente Vicente Morales y Duárez. Y me salto en la historia porque precisamente Vicente Morales y Duárez y Dioniso Inca Yupanqui, estos óleos que están aquí, nos representaron en las Cortes de Cádiz de 1812, que dieron esta Constitución cuando el rey estaba preso en Francia, y que fue el antecedente de las futuras revoluciones en América para la independencia posterior con las juntas de gobierno en toda América. Pero nuestro ilustre abogado y también miembro de esta institución fue presidente de las Cortes. O sea, un criollo peruano llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz. Mire usted la tradición histórica que nosotros tenemos. Y esta primera junta directiva dio los primeros estatutos de la orden. Con el paso de los años se fueron creando signos distintivos de nuestra institución, como precisamente la medalla y la estrella que tienes, ¿no? Esa estrella también tiene, y una vez leí un artículo en El Peruano, precisamente el doctor Pizarro, lo que representa las 7 puntas de la estrella, ¿no? Que es importante conocer. De repente me olvido alguna de ellas, pero son los dones del Espíritu Santo, pero no los dones del Espíritu Santo, sino los dones que el Espíritu Santo te puede dar a ti, al abogado. La sabiduría, la piedad, la fortaleza, el consejo, la ciencia y el temor a Dios. De repente me olvido alguna de ellas, pero sobre todo el temor a Dios. ¿Y por qué el temor a Dios? Porque precisamente en esa época virreinal que estamos mencionando, lo que aconteció con el nacimiento de nuestro colegio, había una gran raigambre católica, como hasta el día de hoy. Somos un país católico, ¿correcto? Y debe saber, doctor Carretero, de que nosotros estamos consagrados a la Virgen María. Estamos consagrados a Santa Rosa de Lima. Y estamos consagrados al mártir Juan Nepomuceno, un mártir checo, que precisamente se le recuerda por 2 razones. Porque es el patrono de la infantería y marina española, habría que investigar por qué. No he llegado todavía a eso. Pero lo segundo sí me interesa, y lo ha mencionado el oficial mayor hace unos momentos, porque él fue martirizado como santo católico y fue justiciado por mantener el secreto de confesión. Secreto profesional que todo abogado tiene que tener, porque es un secreto que tenemos que preservar para con nuestros clientes, siempre. ¿Correcto? Eso es algo que históricamente se ha dado de esa manera. Y cuando mencioné, me estaba olvidando a estos ilustres personajes que nos antecedieron y estuvieron en las Cortes de Cádiz. Oficial mayor, creo que ha salido un ratito, pero quiero recordarle al oficial mayor de que hay un compromiso todavía, oficial mayor, con la doctora Delia Reboredo. Tenemos que estar presentes en el oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, porque ahí falta una placa que preserve a estos ilustres personajes que pertenecieron al Colegio de Abogados de Lima. Eso está pendiente, oficial mayor, ¿eh? Tenemos que hacerlo, de todas maneras. Ahí se dio la Constitución de Cádiz de 1812, que es el antecedente de las 12 constituciones que hemos tenido en el Perú. Pero para no hacer más larga mi alocución y luego festejar acá con el ahijado,
Siempre que tomo el uso de la palabra tengo que recordar a ilustres abogados definitivamente, algunos pues que los considero más afín por algunas ideas, y bueno, partimos del principal de todos ellos, ¿no? Sin restar importancia a todos los demás decanos que hemos tenido. Me refiero a Francisco García Calderón. Hace poco hemos celebrado el Día del Abogado, porque es el día de su onomástico. Y acá también, doctor Pizarro y oficial mayor, se tiene que rescatar una tradición que hemos olvidado y que mi padre, que tuvo registro del Colegio de Abogados 937 en los años 50, 60, me contaba y me decía las romerías que se hacía al cementerio Matías Prevítero Maestro para rendir culto y homenaje a Francisco García Calderón. Bueno, particularmente en los 2 últimos años, con algunos abogados que me han acompañado, lo vengo haciendo, pero eso tiene que ser algo institucional, no algo particular, sino algo institucional. No solamente es el padre de los abogados, sino que tenemos que reconocer su amplia producción bibliográfica, sobre todo el diccionario, aquel diccionario legislativo que alguna vez de estudiante lo vi, que lo vendían esos ambulantes que a veces venden libros y que por una falta de algunos soles me arrepiento hasta el día de hoy no haberlo comprado. No creo que haya muchos ejemplares sobre el particular y no sé si en la biblioteca del Colegio de Abogados existe, qué bueno. Pero también tenemos que recordarlo póstumamente por una obra muy importante que ustedes tienen que leer, que se llama Memorias del Cautiverio. ¿Por qué? Porque precisamente Francisco García Calderón Landa fue el presidente provisorio del Perú en la época de la ocupación chilena, el presidente de la Magdalena y el presidente que sufrió prisión, ostracismo y maltrato por defender el Perú y no ceder 1 centímetro al invasor de nuestro territorio nacional. Por eso lo recordamos a Francisco García Calderón, que nunca tienes que olvidarlo quién es. Y en lo particular, siempre menciono también a Diómenes Aira Schreiber, un ilustre decano de los años 30, y lo recuerdo porque hay un libro escrito por un periodista fallecido ya hace unos años, Guillermo Sonday, que se llama El año de la barbarie. Y precisamente él, que pertenecía a un estrato social alto, levantó la mano y se opuso a las leyes de excepción con carácter retroactivo que fusilaban a los opositores del gobierno, a miles de opositores del gobierno, y él acuñó la frase que grafica lo que estoy diciendo, llamado El año de la barbarie, 1932. Mis respetos a Diómenes Aira Schreiber, que se opuso a esa barbarie. Y ya, más o menos ya por los 70, al gran maestro que todos recordamos, y sobre todo las pocas veces que he ido a su biblioteca, ahí en Barranco, me llena de emoción, ¿no? Vicente Ugarte del Pino. Vicente Ugarte del Pino, que fue un decano que no solamente también tuvo una gran producción bibliográfica y en sus años ya aurorales, ya la vejez, incluso concurrió a la defensa del Perú en La Haya. A sus 90 y tantos años, él estuvo presente en la defensa del Perú en La Haya por el territorio marítimo. Pero él sufrió también cárcel, él sufrió prisión por enfrentarse a la dictadura militar del general Velasco en defensa de este colegio, de la Constitución y del país en su conjunto. Mira tú. Y el último que aún lo tenemos vivo y que realmente es una reliquia que tienes que conocer en el verdadero sentido de la palabra, reliquia humana, a eso me refiero, es el doctor Ferrero, ex decano, paz decano, ¿no? El doctor Ferrero, que se opuso el 5 de abril de 1992, aquí, en las puertas del Colegio de Abogados, al golpe de Estado.
Y ahí están las cámaras de televisión, donde él se enfrenta, dice, déjeme pasar porque esta es mi casa. Claro, porque esta es la casa de todos los abogados, porque esta es tu casa, para siempre, de ahora en adelante. Por eso, y para concluir y terminar, no solamente este espacio con una arquitectura Tudor tan bonita que tenemos, no solamente son cuadros, no solamente hay una antigüedad histórica, sino que recoge lo más importante de una sociedad, que es el respeto a la ley, a la Constitución y ahora donde estamos, a los derechos humanos. Muchas gracias por estas palabras. Señoras y señores, el mensaje del señor director jefe de incorporaciones de esta ilustre orden, el doctor Richard Pizarro Escalera. Adelante. Señor doctor Ayrton Hernán Carretero Saravia, señor doctor Alberto Valladares Ramírez, exdirector de la Orden, distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, felicitarlo por haber alcanzado este objetivo de incorporarse a esta bicentenaria institución. En segundo lugar, felicitar también al doctor Alberto Valladares por su amplio conocimiento histórico de esta ilustre orden. Conocimiento que naturalmente todo abogado debe de conocer, mínimo si se incorpora a esta orden. Sean también mis primeras palabras para felicitarlo y, en segundo lugar, darle la bienvenida a la Orden, institución fundada exactamente un 31 de julio del año 1804 por Real Cédula del rey Carlos IV de España, quien desde sus inicios pues, ha defendido la justicia y el derecho como supremos valores y también por décadas ha representado la conciencia jurídica de la nación, donde tanto instituciones públicas como privadas siempre han tomado como un punto de equilibrio sus pronunciamientos y opiniones de carácter legal. Por otro lado, expresarle que para nosotros siempre va a ser un orgullo pertenecer a la Orden por cuanto, si hacemos una pequeña observación o diferencia con el año de la independencia de Perú, esto fue en el año 1821, ¿y esto qué quiere decir? Que en ese entonces ya existía el Colegio de Abogados de Lima, ya teníamos un decano, una junta directiva y un pequeño grupo de abogados en ese entonces incorporados a la Orden, quienes a su vez coadyuvaron en la redacción del Acta de la Independencia de Perú. Más orgullosos también nos sentimos al haber tenido dos decanos héroes. El doctor ya hizo mención a don Francisco García Calderón, distinguido jurista, presidente provisorio del Perú, elegido por una junta de notables durante la guerra con Chile, fue tomado prisionero por el enemigo. Durante su cautiverio no dudó ni un minuto en ceder ni una micra de territorio peruano. Ante este hecho valeroso, entre otros más, luego de su muerte, el Estado peruano le rinde un homenaje póstumo, decretando la fecha de su nacimiento como el Día del Abogado. Esto es el 2 de abril. Así también, cómo no recordar a José Gálvez Egusquiza en el famoso combate del 2 de mayo. Él fue héroe del combate del 2 de mayo y fue decano de esta orden. Hace poco, bueno, ya se ha celebrado el 2 de mayo, en la cual hemos tenido ese privilegio de recordarlo. Hoy, el Colegio de Abogados te abre las puertas para que puedas integrarte a esta tu segunda casa gremial, que no sea únicamente un medio para que puedas ejercer la profesión a nivel nacional, sino mucho más. Te abre las puertas para que puedas integrarte y participar activamente de sus fines y objetivos institucionales. Recordemos que el artículo 107 de la Constitución Política del Estado otorga facultades legislativas a todos los colegios profesionales para que dentro de su competencia y especialidad puedan presentar proyectos de ley que permitan, en el caso nuestro, mejorar la administración de justicia. Entonces, es ahí donde el Colegio de Abogados recurre a sus miembros por medio de las comisiones consultivas, comisiones ejecutivas especializadas, donde puedes participar activamente e integrarlas. Esto, naturalmente, muy independientemente de los servicios que te ofrece y de los beneficios
Por ejemplo, tenemos un centro de esparcimiento muy bello allá en Chosica, tenemos un centro de salud aquí en Jesús María, bibliotecas actualizadas y muchos convenios y beneficios de los cuales puedes acogerte. Por otro lado, también manifestarte que hoy, con el juramento dado, usted asume un compromiso con su familia, un compromiso con su colegio, un compromiso con la sociedad y sobre todo un compromiso con el Estado peruano, porque el prestigio profesional que usted alcance de aquí hacia adelante va a depender mucho de su conducta ética y moral. Y sobre todo también tener en cuenta que el estudio, tanto el estudio como el conocimiento tienen que ser permanentes. ¿Por qué? Porque van a ser sus mejores herramientas para el ejercicio profesional. Y sobre todo para nosotros, usted representa también esa reserva moral que necesita nuestra patria. Y también, ¿por qué no decirlo? Usted representa esa nueva generación de abogados jóvenes que está actualmente rodeado pues, de las nuevas plataformas informáticas y tecnológicas. Antes, por ejemplo, no me dejará mentir el doctor Valladares, que antes no existían las audiencias virtuales, no era exigible el uso de la firma digital, no había el SINOE, las casillas digitales, ahora estamos rodeados de todo eso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que usted también va a tener esa alta responsabilidad de cambiar la imagen de la abogacía ante la sociedad. Y sobre todo tener en cuenta también a los grandes maestros del derecho. Yo particularmente siempre cito a uno de ellos, al distinguido jurista uruguayo Eduardo Couture, quien en su famosa obra Los 10 mandamientos del abogado dice: estudia, el derecho se transforma, si no sigues sus pasos cada día serás menos abogado. O este otro cuando dice: el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Estimado doctor Ayrton Hernán Carretero Saravia, el día de hoy el Colegio de Abogados de Lima te da la más cordial bienvenida a ti y a tu distinguida familia, y en nombre del señor decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, te deseamos muchos éxitos en tu vida personal y profesional, y sobre todo que nuestra estrella dorada del colegio ilumine y guíe tu camino. Muchas gracias, muy buenas tardes. Distinguida concurrencia, con las palabras del señor director jefe de incorporaciones, ha concluido la sesión solemne. Señores, por una patria firme y feliz por la unión de todos los peruanos. ¡Vive el Colegio de Abogados de Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde. Éxitos para el señor abogado y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Se levanta la sesión.